Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio, un capítulo especial de El Podcast de la Paz. Esta vez tenemos a grandes invitados. ¿Qué digo grandes? Maravillosos invitados que son importantes para la historia de nuestro grupo y para la historia que tenemos en futuro de nuestro grupo. A mi izquierda tenemos a Don Willy Rojas. ¿Quién le sigue? Tenemos al grande, que también aparecía en el blog de la Paz. Teníamos a Don Luis Ormazábal. Un fuerte aplauso, por favor. En la siguiente banca tenemos al grande Aldón Poroto Fernández. Un fuerte aplauso, por favor. Y para finalizar tenemos al gran Manuel Guerrero. Un fuerte aplauso, por favor. El capítulo que nos convoca en para ser exacto, el capítulo número 11, se llama Leyendas. ¿Y cómo empezar este capítulo sin mencionar a toda su vida y a todo lo que realizaron acá en el grupo? Les comentaba adelante que para cuando nosotros interactuamos junto a ustedes siempre les preguntamos cómo ustedes vieron al cura o qué interacción tuvieron con el padre Juan. Pero esta vez la pregunta es diferente. ¿Cómo ustedes llegaron al grupo? Es una pregunta que quizá pocas veces se ha hecho o pocas veces se le ha realizado. ¿Cómo ustedes llegaron al grupo? Ya, voy a empezar yo entonces, ya que estoy más cerca del micrófono. Tiene que ser el año 62 y yo estaba estudiando en la Escuela San Bernardo, que estaba aquí al lado. Más cerquita, Don Willy, por favor, el micrófono. La Escuela San Bernardo yo estudiaba, estaba aquí al lado, ubicada al lado de nuestro recinto scout. Y yo estaría en quinto, en sexto, no, la verdad que no recuerdo. Y un día estábamos en clase y el profesor interrumpe las clases y llega un cura, que no parecía cura, porque andaba con ropa de civil. Y él venía a hablarnos de algo muy importante. En el fondo, él nos fue a invitar a todos los chiquillos que estábamos ahí, porque era colegio solamente de hombres, para que participáramos en el grupo Scout Nuestra Señora de la Paz. Y ahí lo conocí yo, esa fue la forma en que lo conocí. Pero la forma, y quiero extenderme un poquitito en eso, la forma en que el padre hizo la invitación fue como un cuento, ¿ya? Como un desafío. No me acuerdo textual, pero la idea era que el padre presentó una especie de conflicto, de problema mundial, y que nosotros estábamos así como asustados. Y la manera de solucionarlo era a través de un grupo scout, de la amistad, de ser solidario, de jugar, de cantar, de danzar. Y esa era el arma más mortal para detener este conflicto que había en el mundo. Y ahí nos tranquilizamos nosotros. Bueno, pero respondiendo a tu pregunta, esa fue la forma en que yo llegué y me interesé en el grupo. Y también por un chiquillo amigo del curso de apellido Reyes, que vivía en la Manso de Velasco, en el pasaje 1 creo, que él ya estaba acá. Y eso me trajo a mí al Grupo Scout y al recinto que estaba en la 14 Oriente con 6 Sur. 6 Sur. Bueno, yo llegué acá por un primo que estaba en el grupo, Nelson Valdés. Él pertenecía al grupo y yo lo vi vestido de scout con pantalones cortos, la tenía antigua que teníamos nosotros, y me entusiasmó y lo seguí un día para ver para dónde iba. Y en ese tiempo el grupo estaba funcionando en el Molino Victoria. Al lado del Molino Victoria había como un estacionamiento de ellos, y ahí funcionaba en el patio el grupo. Y ahí fue fue la primera vez que yo vi un fogón de scout, no perteneciendo yo al grupo. Y posteriormente ya me entusiasmé y fui a hablar con el cura a la parroquia, y me dijo: ningún problema, pero tienes que ir a las 6 Sur con 14 y 15 Oriente, porque nos mudamos allá. Ya. Estaba justo en pleno proceso de transición del grupo. Claro. Entonces ya pues fui yo a esa parte y era como una chanchera, ¿cierto? Eran unos corrales, unas chancheras. Y ahí cada chanchera era una patrulla tanto, la patrulla tanto. O sea, cada espacio tenía su patrulla. Y yo llegué a la patrulla Puma,
y mi jefe en ese tiempo era Mamerto Rocco, era el jefe de la patrulla Puma. Y en ese instante, ahí yo ya empecé a conocer más al cura cuando se enojaba, cuando le daban la rabieta, había que tener cuidado ¿Por qué? porque era mañoso, po. Era mañoso, entonces tontoleso, a todos le decía tontoleso. Tonto leso. Claro, era la palabra ideal que tenía él cuando se enojaba, tontoleso. Y después de ahí, bueno, ahí ya empezamos a trabajar. Yo pienso que tengo que haber estado ahí unos meses, porque después el cura se consiguió la madera esta ¿cuánto se llama? En la Esmeralda, en el fondo Esmeralda, donde están las rastras ahora que le llaman para hacerla. En el fondo Esmeralda, el cura se consiguió los maderos para empezar a construir el cuartel. Y nos llevó en un camión de los chiquillos, ¿cuántos se llaman? Los Castro, de las 5 Oriente, de las 5 Sur. Los hermanos Castro, un camión que también un cabro que estaba en el grupo de los Castro. Y ahí fuimos a buscar la madera, íbamos todos los fines de semana a buscar madera para construir. Y ahí empezamos a construir con los maestros que trajo el cura. Nosotros veníamos a ayudarle a cortar los palos, a poner clavos. Por ahí ya empecé a conocer al cura. Él también venía a trabajar acá. Está escondido, señor. Estoy escondido, sí. Sí, lo hay un poco tímido. Yo siempre bajo perfil. A ver, a mí me invitó un compañero de curso, que era, no me recuerdo el nombre en este minuto, los años no pasan en vano, ¿ya? Y viví en el pasaje 6, 7 por ahí. La verdad es que me había invitado antes, debe haber sido cuando el cuartel estaba en la 6 Sur, o se reunían ahí, ¿ya? Pero cuando se trasladaron para acá me dijo, pero vamos, más cerca, ¿ya? Y aquí no había nada. ¿Ya? Yo llegué cuando justamente, ¿ya?, venían los troncos, ¿ya?, unos más grandes, otros más chicos, de eucaliptos, ¿ya? Los troncos de eucaliptos. Y se empezaba a armar el cuartel, ¿ya? El primer cuartel del grupo Nuestra Señora de la Paz, ¿ya? Que hay algunas fotos por ahí, yo las recuerdo. A nosotros se nos ¿Ya? mostró que eran como con capas de árboles que tenían la tropa. Exactamente, sí, ¿ya? Y yo ingresé a Lobato, ¿ya? Porque me sorprendió, Willy, porque yo entré antes del 62, ¿ya? Porque recuerdo muy bien, el 62 fue el Mundial de Fútbol aquí en El Chile. Mundial del ¿ya? 62. Exactamente, entonces por eso que tengo claro, digamos, que La debe fecha. haber sido el año 61 que yo ingresé a Lobato, ¿ya? A Lobato, después, bueno, ya pasé scout, yo fui Puma, ¿ya? Aquí está, Luis fue mi primer jefe de patrulla, ¿ya? Eso. Fue mi primer jefe de patrulla Puma, ¿ya? Y tuve el honor de crear la patrulla Tiburones. ¿Mm? ¿Quién nos sigue por acá? Manuel, que también fue mi jefe de patrulla. ¿También fue Puma? Don Manuel, cuéntenos, por favor. Queremos saber. La verdad que el inicio mío Más cerquita, don Manuel, por fue favor. totalmente diferente a lo que cuenta Willy. Yo conocí al padre Juan en la iglesia, porque yo era sacristán. Y ahí en la iglesia me dijo un día, ¿por qué tú no te metes al grupo Scout? Y justamente estudiábamos aquí también en la San Bernardo. Y ahí el entusiasmo, con Willy éramos compañeros también. Así que ahí empezamos a venir a visitar aquí el trabajo que están haciendo. Yo no llegué a conocer el primer eslabón del grupo Scout, sino que cuando llegó acá. Y ahí empezamos ya a trabajar y a hacer la ayuda que requería. Hicimos muy buena amistad con el cura y con el ambiente que se desenvolvía. Estaba, ¿cómo se llama? Que tocaba el acordeón. Vergara, estaba Ño Vergara, estaba Mamerto, estaba toda esa gente que, bueno, lo pasábamos muy bien. Y realmente la forma del cura Juan era lo que decía, era muy exigente y tenía poca paciencia, pero tenía mucha comprensión. O sea, nos regañaba, decía, porque esto es bien para ustedes. Siempre nos decía eso. Y realmente fue una experiencia muy bonita. Estuve muchos años en los Scouts, después
fuimos ascendiendo, cambiando, se crearon patrullas nuevas. Posteriormente pasamos a Raiders y después que se hizo Sí. los grandotes que salimos a competir incluso fuera de aquí de la zona, fuimos a competir para allá, para el lado de Los Ángeles. Perdón, pero Para Los quiero Ángeles. detenerlo. ¿Cómo los grandotes? ¿Qué competencias fueron? No, fuimos a competencia de scout Ah, general ya. en el país. Se Como un organizó jamboree. una competencia y fuimos para allá, para el lado para el lado sur. Ujú. Y nosotros éramos, digamos, scouts de clase bajita. Andábamos mal vestidos y Humildes. humildes totalmente. Y cuando llegamos allá, todos andaban con su trajecito, nosotros todos. Pero felizmente, como nosotros éramos con mucha destreza, o sea, digo nosotros, generalmente el hermano de mi señora también andaba, estaba Willy, creo que estaba también allá en esas competencias, y le ganamos a todos. Fue un orgullo y el cura estaba muy contento cuando le ganamos las competencias a toda esa gente que eran de otro nivel, digamos, para el scoutismo. Pero era muy linda la actividad scoutiva en ese momento. Y así fue pasando el tiempo. Después ya, por supuesto, ya uno va subiendo de escalafón. Y cuando llegamos a Raiders, llegó un momento en que yo por estudio me alejé del grupo scout. Pero ahí se empezaron a incorporar toda la parte de mi familia, entre ellos Juan, que en paz descanse. Y todo era maravilla. Así que eso es parte de la vida de nosotros como scout. Y yo creo que Walo, que están lejos, siempre nos comentamos y a veces nos intercambiamos fotos del tiempo eso. Pero ¿Gualo Rosales? Walo Rosales, sí. Walo Rosales estaba también. Había mucha gente que en este momento ya no. Perdí la noción de la cantidad de hermanos scouts que teníamos. Y lo que veo en el futuro aquí, los scouts, lo veo que es muy lindo que siga ese espíritu scoutivo de ayudarse, de comprenderse y estar con la gente, digamos, que es lo que más nos pedía el cura Juan. Nosotros tenemos que apoyar a la gente, como decía Willy, teníamos que ir a ayudar, porque ese era el fin de nosotros. Eso es. Hablando, sí, hablando del padre Juan, ya entramos en un tema que para varios como los que están presentes acá, para un tema importante, porque nosotros lo vemos como un superhéroe, alguien que nos hubiese gustado conocer, por haber sabido de él, el mismo Byron, con el Byron alucinado, decíamos, o cómo fue que se habrá dado el tiempo, o qué lo llevó a hacer, por ejemplo, el Pancho Palote, el Culebra Espantosa. Ustedes me imagino que tienen noción o recuerdos de aquel entonces, po, del Pancho Palote, del Culebra Espantosa, que nos pueda comentar que Oye, sí, el cura siempre, bueno, no vamos a hablar de cura, pero siempre hablábamos del cura, nunca decíamos padre Juan. El cura siempre estaba todos los días acá, los días de la tarde. Y aquí dentro del salón, en un ¿cuánto se llama? Un durmiente, ahí empezó a tallar al Pancho Palote con gubia. El cura tenía herramientas que traía de Holanda, entonces eran espectaculares, po. Entonces empezó a tallar el Pancho Palote. Venía todas las tardes. Y posteriormente que ya lo tenía todo listo. ¿Cuánto tiempo se habrá demorado? Antes se demoraba, no sé. Yo creo que Claro, un par de años, por lo meses, menos. eran tardes, momentos que venía un ratito, se sentaba ahí y después conversaba con nosotros, salíamos a jugar. Jugábamos ahí al frente habían puros porteros. Nos tirábamos estas botas de caballo, al cura le dejamos el terno, pero. Y después se venía y pintaba, trajo pinturas especiales, eran unos pomos así de este bolso chiquitito, y de ahí con un pincelito lo sacaba ahí y empezaba a pintar. Entonces se demoró tiempo, pero el cura tenía una idea pero espectacular, porque traía la idea de Holanda, de los indios, Juan, no me acuerdo cómo se llamaban, de los scouts. Y de ahí sacaba el Pancho Palote, de ahí sacó la idea del Pancho Palote. Pero él trabajaba en las tardes acá. Y el cura era molestoso. Le gustaba molestar, pero que no lo molestaran. ¿Ya? Entonces, le gustaba hacer tallas, Sí, eso yo he escuchado que le gustaba hacer bromas. muchas tallas. Y en una de esas tallas, que nos veníamos para acá, venía Juan Rosales, el Gualo, el Willy también venía.
Y un día el cura nos mojamos, le gustaba mojarnos a todos, po, weón. Y un día venía para acá el cura, y teníamos balde nosotros, hicimos el balde arriba de la puerta de la entrada aquí, con agua. Y entra el cura, ¡oh, hola! Y entra a la puerta, weón, y le cae el balde con agua encima, los jóvenes. Todo mojado. Y el cura le gustaba darle pinta, weón. Terminado. Esa historia es que le gustaba al cura, molestar, pero no le gustaba que lo molestaran. A nosotros siempre se nos comentó que el cura tenía afición por la música y por la fotografía. Sí, sí. Que él era muy artista. Sí, a ver, quiero dirigirme un poco a los chiquillos más jóvenes acá porque era hablar del Padre Juan y la leyenda, pero eso ya conocen la leyenda ya, nosotros la vivimos y algunos de por ahí ya la conocen. Pero quiero dirigirme a las chiquillas, a los chiquillos que están ahí, porque felices seríamos nosotros si logramos transmitirle a ustedes cuál fue nuestra vivencia con el fundador, porque es imposible hablar del grupo Scout si no hablamos del fundador, del Padre Juan, del cura, como lo decía. Nosotros decíamos cura, pero con cariño y respeto. Y él jugaba con nosotros, nos tirábamos agua, como dice Luis, y de repente llegamos a reunión y nosotros nos quedamos conversando y él decía, vayan a las patrullas, y nos tenía regalos, nos tenía cordeles, hachas, O el cosas así. pito, el pito, Claro. los ¿Te fijas? pajaritos, Era muy exigente cuando plantamos acá los arbolitos, los moros, los moros. los moros. ¿Todavía hay, po? Sí, quedan dos? me fijé que queda uno o dos. ¿Quedan dos? El de aquí y el de allá. Entre paréntesis, si sacaron los moros, no sé qué razón, pero hagan un proyecto de plantar. ¿Qué van a plantar en vez de los moros? Bueno, entonces el cura Juan tenía por un lado, como dice Luis, un lado muy, muy lúdico, muy juguetón, pero también tremendamente formador. Entonces le estaba contando de los arbolitos, se enojó, pero montones, porque uno de los chiquillos, Quijada, me acuerdo, le estaba echando piedra para rellenar el hoyo, pero lo retó, pero con mucha rabia. Eso le molestaba. Pero más bien yo quiero hacer énfasis, aparte de esa anécdota, al esfuerzo que él hizo por entregar gran parte de su vida, que la compartió como religioso, a este grupo Scout, a estar acá, a formarnos, a ir a reuniones, a conseguir el terreno, a programar los campamentos, a ir a nosotros con los campamentos. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque él pensaba y tenía la idea a futuro que esto iba a ser útil para las generaciones, en este caso, para nosotros, para el grupo que está acá y para ustedes. Entonces, ustedes son depositarios del proyecto que él hizo. Y que si aún persiste acá este grupo, por algo será, ¿verdad? Hay algo que aún lo sostiene en algunas bases muy firmes. Entonces, yo quiero insistir en ese lado porque, como les digo, hay muchas anécdotas de él, pero este mismo haber conseguido madera, como decía Luis, para construir el cuartel, para conseguir este recinto, y ahí hay una historia que la verdad que yo no sé si es verdad o no, pero se las voy a contar porque es parte un poco de la leyenda. Dice esta historia que el padre Juan se consiguió un terreno para el grupo, porque andábamos ya lo han nombrado como 3 lugares. Acá el Molino Victoria, la 6 Sur, La Manso Velasco. Manso Velasco. Sí, pero una casa es la Manso Velasco. Entonces él se andaba consiguiendo un terreno y habló con el obispo de entonces, Manuel Larraín, y el obispo le facilitó un lugar que es el que está en la 8 Sur, donde está la capilla. ¿Ya? El terreno donde está la capilla, el 8 Sur, ese terreno era para el grupo Scout. Entonces, por otro lado, andaban buscando también en la diócesis un terreno para la capilla. Bueno, se dieron cuenta con el tiempo de que la capilla quedaba mejor allá y que el grupo Scout quedaba mejor acá. Entonces le propusieron al padre Juan, mire padre, ¿qué le parece si en vez de ese lugar de allá, usted ocupa este recinto que es del obispado? Y perfecto, y por eso que estamos acá, según esa historia que yo no sé si es verdad o no. Pero igual, esa historia nos ha servido para sostener la posición del grupo de permanecer acá. Ustedes saben que, y aquí me pasa otro punto, pero la iglesia, el obispo, perdón, ha tenido en algunos momentos, el obispo anterior, de sacarnos de acá. Pero esa leyenda nos ha servido para poder sostenernos acá. Así que todo eso es consecuencia de lo que hizo el padre Juan.
Oye, y otra Oye. cosa, el terreno. Al micrófono. Claro, estos dos más. No olvide que somos un grupo pobre. No olvide que somos un grupo pobre. Siempre ha sido un El- grupo pobre, ¿no? Mira, Sí. Está bueno. Oye, el terreno este era hasta el fondo. O sea, el mismo terreno que está al lado, hasta donde llega ese terreno, este terreno llegaba hasta allá. Entonces, el cura dijo, no, yo déjeme hasta aquí nomás, este pedazo de acá, con esto me conformo. Y el otro pedazo lo siguió usando el colegio San Bernardo. San Bernardo, que yo también estudié ahí en esa escuela San Bernardo. Eso fue el pedazo que nos dejó a nosotros el obispo. Este pedacito no de acá. Sí, efectivamente, el terreno se dejó acá al grupo Scout, por lo que yo supe, o sea, muchos años atrás, ya, porque no había población. La carretera era el límite de Talca, no había población. Entonces, para el sector norte, donde está la capilla, ahí sí ya se estaba construyendo. Entonces, por eso que la capilla quedaba mejor ahí, ¿ya? Y los scouts, ¿ya? Que era el grupo que se estaba formando, ya que hacían campamento, mejor más hacia afuera de la ciudad, ¿ya? Eso, y por eso que quedó por acá. Yo quiero contar también, ¿ya? Lo que mi recuerdo del cura Juan Olac, ¿ya? La verdad es que yo cuando llegué aquí de niño, ya les dije que llegué de Lobato, ¿ya? Lo encontré enojón, enojón, ¿ya? Era muy estricto, muy estricto, ¿ya? Claro, él hacía broma, pero siempre con su cara seria, ¿ya? Pero era muy formador, como ya han dicho, ¿ya? Esa disciplina, ¿ya? Esa disciplina que también me dirijo, ¿ya? a los actuales scouts, ¿ya? Por ejemplo, me dijeron a mí a las 5 de la tarde, el día, ¿ya? Yo 10 para las 5 estaba ahí afuera. ¿Por qué? Porque cuando el cura decía que era a las 5, no era a las 5:05. No era a las 5 con 10 minutos. No, era a las 5. Y eso es disciplina. Eso es disciplina que a uno le va quedando. Cuando uno aprende de niño las cosas, quedan. Bueno, ¿qué recuerdo tengo yo de él? Cierto que no lo recuerdo tan musicalmente, ¿ya? Pero sí de la fotografía y de la pintura. Él pintaba, ¿ya? Cerquita el micrófono, por favor. En un campamento que nosotros le llamábamos al final del camino en Vilches, ¿ya? Al final del camino, ¿no? Era más allá, unos 2 kilómetros más allá del antiguo hotel de Vilches, ¿ya? Que ahora es reserva de CONAF, ¿ya? Ahí estábamos en campamento, ¿ya? Y en una oportunidad estaba sentado con su pipa, pintando. ¿Cómo está haciendo eso con luz y sombra? Le dije yo, le pregunté, yo era niño, era scout, ¿ya? Y me dijo, si no fuera luz y sombra no se vería. Esa fue toda su respuesta. Entonces, claro, él enseñaba con pequeñas frases, ¿ya? Y con la disciplina, que eso es lo que yo recuerdo del cura Juan, ¿ya? La gran disciplina que nos inculcaba. Y es cierto, siempre quería vernos a nosotros trabajando en las actividades que se hacían aquí en el cuartel, ¿ya? Y él le decía trabajando, pero también era un juego, ¿ya? Para ellos trabajar como scout era hacer juegos, ¿ya? Jugar, porque jugando también se aprende. Sí, una de las cosas que les digo a los muchachos acá, la disciplina del cura Juan. Cuando íbamos a campamento, y ese final del camino es muy recordado por nosotros. Llegaba y decía, nos bajaba y decía, vean cómo está esto. Cuando nos vamos, tiene que quedar igualito.
Entonces habían hojas, habían todo eso. Nosotros hacíamos nuestro campamento, pero no podíamos ni romper matas, podíamos limpiar y todo eso. Pero cuando nosotros teníamos que salir de ahí, teníamos que agarrar todas las hojas y dejar como si no hubiéramos estado ahí. Era una característica y la exigencia que él nos hacía a todos nosotros. ¿Por qué? Porque más adelante va a venir otra gente y esto tiene que estar igual. Y esa gente que está aquí tiene que dejar, o la gente que viene después tiene que dejarlo igual como lo estamos dejando nosotros. Esa era una de las formas de educarnos. Y siempre nos recordaba de dónde había nacido el cautismo. Ustedes habrán leído ya por internet, sabe de dónde nació el cautismo y todas esas cosas. Pero él no las decía, en ese tiempo no había el celular, normalmente lo tenía malo yo, entonces no lo usábamos. Entonces él nos explicaba cómo había nacido. Era muy juicioso en eso. Y aparte de todo eso, me perdonan, el trato que yo tuve con él fue muy especial, digamos, en el sentido de, yo lo seguí hasta que después salió los Scouts. Él se fue a Santiago a trabajar a la Puerta Abierta. ¿Qué era la Puerta Abierta? ¿Ah? Sí. Exactamente. Santo Entonces, Domingo 1150 dijeron. entonces eso ya. era el sitio para ayudar a más personas y para formar personas. Se llamaba la Puerta Abierta. Y yo hasta última hora tuve con él, contacto con él, porque lo visitaba y hacíamos todo eso. Pero el cautismo para mí fue algo maravilloso. Y me alegro que los muchachos vayan por ese camino. Y como les digo, las formaciones tienen que ser así. Y así nos decía, así. Usted hace algo y ese algo va a tener consecuencias. No haga cosas malas porque va a tener consecuencias malas. Haga cosas buenas que va a tener consecuencias buenas. Don Willy. Que quiero agregar algo que tiene que ver también con el perfil del padre Juan. Y antes una pequeña anécdota que tiene que ver con lo que dice Manolo. Yo me acuerdo que una vez un jefe scout, obviamente formado por el padre Juan, nos dijo, vayan a buscar leña, vayan a buscar agua y estoy delante de la carpa. Y los de la leña volvieron y dijeron, no hay leña. El jefe le hizo, parece que era Hernán Navarro, patemula, le decía, le hizo así. Tienen que traer leña. Pero no hay. Tienen que traer leña. Entonces, el mensaje es, oye, tienes que hacer el trabajo. Tienes que hacer la pega, tienes que hacer la tarea, tienes que hacer el informe, tienes que ir a clase, tienes que hacer tus deberes. ¿Cómo? Busca la manera. Busca la manera. En el liceo, en la universidad, en la casa. Si el profesor no está en la universidad, espéralo. Pero no digas no estaba. No hay leña. Acuérdense de eso, no hay leña, sí hay. Y había leña, porque después fueron y había leña. Había un poco más allá, o tuvieron que botarla de los árboles, pero había mucha leña. Entonces siempre hay. Ya, pero lo que quiero contarles otro concepto del padre Juan. Nosotros éramos, como ya dijeron, no teníamos muchos recursos y tampoco había muchos medios donde buscar información respecto a cuál era la normativa o la etapa, puntualmente, ¿no? La etapa de la tropa. En ese tiempo había solamente varones. Después tuvimos la suerte de contar con las chiquillas. Entonces no había. ¿Y cómo estudiamos? Y el padre Juan hizo una carpeta verde, de tapa verde. Una carpeta a mimeógrafo tenis. ¿Sabes lo que es el mimeógrafo? No. Investíguelo por ahí. Pero era un aparato súper rudimentario que se picaba otra hoja que se llamaba stencil y después se pasaba por una imprenta y salía la hoja en roneo. Fea la hoja. Todas manchadas. Tamaño mitad de hoja oficio. Y ahí salían los dibujos, salían las etapas, salía la ley, la promesa, las pruebas, todo. Y eso no me acuerdo si lo vendía o lo regalaba. Al principio lo regalaba, después lo vendía. Claro. Mente tiburón. Mente tiburón el jefe. De aquí para allá los vendo. Claro. Pero cuento esto, no había, y el padre Juan buscaba la manera de enseñarnos a nosotros, que éramos de escasos recursos, cómo leer, cómo tener para estudiar eso y pasar las pruebas. Y eso duró muchos años. Era la carpeta muy bonita. Aparecía el Pancho Palote afuera, me acuerdo. Claro, y por ejemplo, la primera prueba
era, por ejemplo, decir la ley, los puntos de la, ¿cuánto se llama? No me acuerdo. La promesa. Entonces uno la hacía y el cura se la firmaba. Tenía un renglón en la mano, visto bueno. Listo, bueno. Y después ahí pasaba otra etapa. ¿Cachai? Otra etapa. Pero había unos que le querían revelar al cura y el cura, los tontoleros le sacaban la hoja. Entonces le sacaban la hoja. Esos fueron cosas bonitas que hacía el cura, porque eran cosas que él fabricaba para que nosotros tuviéramos. Y como decía Willy, nosotros éramos súper modestos, porque nosotros no teníamos, el que tenía saco de dormir era el rey, po. Nosotros teníamos la frazada nomás y doblada y cosía por la orilla para poder meternos adentro. Y así, de esa manera, fuimos a un campamento nacional de patrulla a Isla de Maipo, con la frazada amarrada al lado. Y nos encontramos allá con los de Notre Dame, del Blanco, de compadres que andaban todos hacían pa y se abría la capa, po, weón. Y nosotros ponerle palo, la estaca, A puro palo. a puro plomo. Sí. Y ahí había que hacer construcciones. Sí, los compadres eran pillos en las construcciones, tenían palitos, y palos, los llevaban limpiecitos los palos. Nosotros no teníamos ni hacha, po. Hicimos una mesa en el suelo, no en la mesa que hay el mollo acá, de todos los lados, y ahí nos sentamos. Y queda la mesa ahí. Esos eran los primeros campamentos que nos mandó el cura Juan fuera, a Isla de Maipo, con pura gente. Estaba, me acuerdo yo, Sabato Guagua. Y fue para una fiesta una fiesta religiosa, me acuerdo yo, porque había una misa en la noche y algo decía aleluya, y este Patamate Guagua le remedaba al cura y le llamaron la atención y lo iban a bajar puntaje a la patrulla porque había pasado eso. Zapato Guagua Moyano de apellido. Moyano, claro, Moyano. Con nombre y apellido, ¿no? Claro. Ramón Moyano. Oye, Ramón Moyano. Luis Pájaro, le decíamos pájaro a él. Eso quiero salir con la duda. ¿Por qué? Pero, ¿y usted? La idea es que nos cuente ya de una vez por todas. ¿Tampoco sabe? Oye, lo que ¿Quién decía sabe? Luis, ya, el trabajo no, sí yo sé, pero eso para otra. El momento. Es que para otra vez, porque yo creo que en esta oportunidad No, va a ser más o menos el bien, entonces para la próxima No, nos daría no, un para la- poquito para la- más. porque ahora se trata Para la otra de tampoco va a hablar tener. del cura Juan. Se trata de hablar del cura Juan. ¿Ya? Dame un segundo, por favor, ¿Cómo? Héctor. Dame un segundo para continuar, para terminar nomás. En relación al padre Juan, que estamos acordando de lo que él hacía. Hemos reiterado que éramos un grupo escaso de recursos y quizás por ahora un poco también. Pero, y aquí también se ha dicho, que no éramos escasos en espíritu scout. Y lo dijo Héctor, contó, y acá otro. Y yo también tuve experiencia, que fui a un encuentro de ruta a Linares y otro allá en Concepción. Y en nuestro grupo salió estimulado por el espíritu scout. Nosotros hemos tenido de aquí de nuestro grupo jefe de distrito y jefe de zona de aquí, de nuestro grupo, nombrado por la dirigencia nacional. Y eso ha sido por el espíritu, por la formación, por la responsabilidad. ¿Sí? Entonces, tener pocos recursos materiales no implica, no te obliga a ser pobre en espíritu, en disciplina, en esfuerzo. Ese es el mensaje un poco, chiquillo. Cuando se formó la primera rama femenina, le dieron el vamos en Santiago, en Puente Alto. ¿Te recuerdas? No. Pero, me recuerdo que fui contigo a Santiago. Sí, allá se hizo una reunión y le dieron el vamos a los guías, a las guías. El cura también nos mandaba, ¿y cómo se van? A dedo, po. Había que ir todos lo teníamos que hacer a dedo. Nosotros nos dejábamos el micro, solamente a dedo. Oye, sí, voy a continuar con historia de Juan Olac, el cura Juan. Ya les decía que cuando yo llegué aquí, esto todavía no estaba construido. ¿Ya? Bueno, posteriormente se construyó y, como decían, las carpas nuestras eran de lona
no como las que ustedes conocen ahora. ¿Lona se refiere a la lona como del saco de harina? No, era una lona mucho más gruesa como las carpas las que usaban antes los camiones, ahora son de plástica, no, ya, y cómo se impermeabilizó, ya, y no sé si ustedes lo recuerdan, ya, se impermeabilizó con cera de las velas de los velones y de la iglesia, ya. Lo que sobraba. En lo que sobraba se fue juntando, ya, se derritió y se le echó pintura verde, ya. Entonces nuestras carpas eran verdes, ya, y todos participábamos, ¿no? Más chicos, más grandes, y el cura dirigiendo ahí, pintando, echándole la cera con pintura a las carpas. Esas eran nuestras carpas, con unos palos, ya, con un fierro en la punta, ya, que se levantaban 2 palos, ya, y obviamente tenían para ponerle vientos, ya. Y nosotros, claro, ninguno teníamos en ese tiempo, ya. Yo recuerdo, no tuve la oportunidad de ir a Isla de Maipo, ya, pero yo participé en un momento de baja de integrante, digamos, del grupo, ya. Fuimos al Canapa, no era Jamboree, era Campamento Nacional de Patrullas, ya, en Panimávida, ya. Ahí fuimos, ya. Recuerdo quienes estaban ahí, algunos de los que fuimos, fue una patrulla armada, ya. Y también nosotros ganamos porque era inmenso, muy grande, muchas patrullas, entonces habían subgrupos, subcampamentos, ¿ya? Y nosotros ganamos nuestro subgrupo, ¿ya? Y estaba aquí el hermano de Manuel, Luis Bonifacio, ¿ya? Él también participó, los hermanos Donaire, me acuerdo que fueron ahí, los hermanos Donaire, ¿ya? Por ejemplo, yo era aquí muy malo para la pelea de pañolines, ¿ya? Pero en ese grupo, en ese campamento, cuando ya yo de repente me vi con un montón de pañolines acá, ¿ya? Yo decía, seré el mismo, ¿ya? Cuando aquí los piojos, ¿ya? Siempre eran los que ganaban y andaban. Los Quinteros. Los Quinteros, los piojos Quinteros, ¿ya? Ellos eran los bravos para la pelea de pañolines. Bueno, pero sí, en el fondo, ¿qué es lo que les quiero transmitir? Que el grupo se hizo a pulso, se hizo a esfuerzo, ¿ya? Se hizo a tesón, ¿ya? Guiados por este cura Juan, ¿ya? Y por la gente que lo seguía. Nos recordábamos recién, ¿ya? De Vergara, el Toño Vergara, ¿ya? ¿Cuántos fogones? ¿Ya? Él era el del acordeón, ¿cierto? Animados con el acordeón de Toño Vergara. Tiene que ¿ya? ser bonito. Muy bonito, muy bonito, ¿ya? Y así que sí, fue mucho esfuerzo, ¿ya? Mucho cariño, ¿ya? Como decía Wille, ¿ya? Que dejó, ¿ya? Una semilla que ha seguido cultivándose como los viejos árboles, ¿ya? Esto parece ser un alerce que tiene para muchos años más. Que así sea. De antes estaban hablando como anécdotas de campamento y hay 2 temas que quisiera hacerle una consulta. Primero, ¿cómo era la relación del cura, el padre Juan, con sus apoderados de aquel entonces? Porque con los años ha cambiado la relación, pues sostener una relación con un apoderado no es fácil. Entonces, ¿cómo era la relación de aquel entonces? Porque escuché que llegaron súper chiquititos al cuartel, pues. ¿Qué tal? ¿Cómo era la relación de él con su apoderado? Yo en lo personal no recuerdo, no tengo recuerdos de la relación del padre con los apoderados, porque éramos chicos. Yo creo que esa será la razón. Yo empecé novato, después fui scout y por ahí el padre Juan se fue, creo. Entonces, si éramos lobatos scout, no estábamos presentes en reuniones de apoderados, no sé, no, la verdad que no sé si tú te acuerdas, Luis, pero yo no recuerdo mucho. No fue tan mala, y el cura era correcto en ese sentido, porque había una directiva
de los apoderados, y que en ese tiempo era el presidente el que fue la primera vez que se formó una directiva, el presidente fue don Sergio Pérez, un profesor de la escuela industrial, que quien nos enseñó a construir los baldes, las palas, las palanganas para que llegáramos a campamento, porque él era profesor de ese ¿Cómo es esa área? hojalatería en la escuela. Entonces, él nos hizo un curso acá, o nos enseñó a todas las patrullas a construir todas esas cosas. Entonces, y como él fue el presidente, él se llevaba muy bien con el cura, o sea, no hubo problema. En ese tiempo, por lo menos, no había problema. Yo tampoco tengo mucho recuerdo de reuniones ya de apoderados. También, bueno, yo era niño, no recuerdo, digamos, que mis padres hayan sido citados a una reunión, ¿ya? Pero, claro que tiene que haber habido. Tengo otra anécdota con mis padres, digamos, ¿ya? A mí yo tenía que hacer la promesa, ¿ya? De lobato. Y no tenía el cinturón con la insignia Scout, ¿ya? Y yo pensaba que era requisito, ¿ya? Y fue el Gualo Rosales el que fue a mi casa y habló con mi madre y le dijo, no, si no es. No es requisito. No es necesario que tenga ese cinturón, ¿ya? Basta con el uniforme y el pañuelín, que todavía lo conservo. No es el primero, pero es uno muy antiguo, muy, muy, muy antiguo. Uno conserva el primer pañuelín. No lo conservé porque me lo birlaron. En un campamento me fue birlado mi pañuelín. Agarró patita. Oigan, y la otra consulta que tenía, ¿cómo era la preparación con el cura para campamento? ¿Con cuánto tiempo de anticipación? ¿Qué era lo que más llevaban? A ver, aquí yo te voy Ya que estamos en vísperas de campamento, en todo caso. voy a contestar tu pregunta, pero no muy directamente, pero sí por alrededor, porque me parece importante plantear esto, me parece a mí. Bueno, yo recuerdo los camiones, íbamos en camión primero que nada, ¿no? Todo, los scouts, los jefes y los enseres para campamento, los cajones en medio de nosotros, con una baranda, y en ese tiempo no había restricción. No había prohibido No había de andar en restricción. camión, y no íbamos en camión, todo. Mi primer campamento fue el año 63, en Las Lajas, y allí fueron invitados otro grupo de scouts de otros grupos. En el fogón nos juntábamos, no sé, 150 personas. Unos fogones inmensos, ¿ya? Pero a lo que iba, el padre Juan, según mi manera de entender, y también lo conversamos en aquel entonces, el padre Juan asumía casi todas las tareas del grupo, ¿no? Todo lo que significan las tareas. O sea, recintos, reuniones, campamentos, conseguirse las maderas, todo lo hacía él. Algo que puede ser bueno, pero en cuanto a la formación de los jefes que vienen de abajo, eso no es muy bueno. Y cuando el padre Juan se fue, los mayores que habíamos ahí, eso lo conversábamos recién, éramos los scouts. ¿Sí? No habían adultos. Entonces, los de alta patrulla, los scouts mayores, tuvieron que hacerse cargo del grupo, de la conducción del grupo, y obviamente ahí hubo un valle, porque no teníamos esa experiencia, porque el padre Juan lo hacía todo. Entonces, chiquillos, esa es una experiencia, ¿no? Un buen jefe, un buen líder, no es aquel que hace todo. No sé si todavía la frase aquella. El que hace todo y hace nada. Sí, ¿te fijas? Eso va dedicado un poco a formar al que viene. Un buen líder es que forma a otros líderes, ¿sí? Y eso no hay que, claro, delegar funciones, eso no hay que perderlo. Eso es una característica scout que tenemos los que fuimos scout y que después le aplicamos en nuestros centros laborales. Y es tremendamente útil, ¿sí? Pero eso, respecto a lo que tú planteas, eso quería decir que el padre Juan asumía como la gran cantidad de tareas, sí. ¿Y dentro de las tareas que tenían ustedes, recuerdan alguna en particular? Preparación de campamento, nosotros partíamos con harta antelación,
ya, muchas, ya, preparando, por ejemplo, haciendo palanganas, ¿m? Haciendo palanganas de hojalata, ¿m? Eh, recolectando fierros para hacer estacas, ¿ya? Eh, bueno, y ya más cerca del campamento, íbamos, por ejemplo, a La Vega, que, que es como el CRE ahora, ¿eh? En La Vega, que está donde se ponía La Vega, donde en la 11, y íbamos a pedir, a solicitar que nos donaran, ¿ya? Se iba también al Molino Victoria para que nos regalaran harina, ¿ya? Íbamos juntando cosas, íbamos juntando víveres, ¿ya? Para campamento, ¿ya? Eso hacíamos. Bueno, y no sé si se recordarán, nosotros íbamos a los partidos de fútbol A cuidar al estadio fiscal y cuidábamos autos, Sí. ¿ya? Y así hacíamos fondos para las patrullas, Sí, ¿ya? Y eso después nos servía para campamento, ¿ya? Está muy callado Manuel, pero, pero Manuel era un organizador, ¿ya? Yo recuerdo que incluso hizo, en ese tiempo se llamaban veladas, ¿ya? Una velada, ¿ya? Y en el gimnasio de los curas ahí, ¿eh? ¿En qué consistía? y, presentaciones de números artísticos. Ah, ¿Mm? Era como un Lollapalooza, pero pequeñito, pequeñito. Ah, Y el baile con rey. y todo, en realidad, y yo lo destaco porque ya en ese tiempo yo decía la capacidad de organización que tiene, ¿ya? Bueno, lo apoyábamos en lo que pudiéramos, ¿ya? Pero quien la llevó fue Manuel Guerrero, ¿ya? Sí, lo que sucede es que en ese tiempo yo trabajaba cosas electrónicas y tenía mucho contacto con eso, entonces me permitía hacer ese tipo de trabajo, pero lo bueno de todo esto es lo que decía Willy, el equipo. No era una persona que trabajaba, era el equipo. Entonces, a alguien se le ocurría una idea y entre todos la perfeccionamos. Y eso, ojalá ustedes hagan lo mismo. Los muchachos jóvenes que hagan lo mismo que nos enseñó lo que nos dejó el cura Juan. El cura Juan, perdón, sí, el cura Juan. Dejar todo en grupo y todos comentamos, todos opinamos y todos trabajamos, que es lo que dice Will. Todos tenemos una meta en común. Para los campamentos, justamente hacíamos todas esas actividades. A alguien se le ocurrió una actividad y el otro la apoyaba y le iba dando más opciones para mejorar todo eso y reunir los medios, porque nosotros realmente éramos muy pobres en ese sentido de tener el poder adquisitivo para ir y comprar una carpa, comprar esto. Todo teníamos que hacerlo nosotros. Y en relación a lo que tú comentabas del trato con los padres, yo realmente no recuerdo que el padre Juan haya tenido un contacto estrecho con nuestros padres o exigencia para nuestros padres, porque confiaban tanto en el sentido de que cuando yo le decía a mi mamá o a mi papá, voy a los scouts, no decía nada, ni para qué va y qué va a hacer nada, porque voy a los sabía que scouts. lo que hacíamos era sano. Y es lo que ustedes tienen que seguir haciendo. Todo esto tiene que ser Mantenerlo pulcro. mantener muy sano todo el sistema y trabajar todos con una sola meta. Si bien hablar del padre Juanola, que es el fundador, pero tampoco podemos pasar sin mencionar al padre Guillermo Stanhoff. ¿Qué tienen que comentarnos de don Guillermo? Porque ustedes también, me imagino que también tuvieron algún tipo de contacto con él, po. ¿Qué nos podrían comentar de él? Bueno, tuve una experiencia muy fea con el padre Guillermo. Willy lo sabe, por eso se está riendo, el sinvergüenza. Porque en una oportunidad, esta es una anécdota, esas banquitas que están allá, ese tipo de banca de madera, llegaron aquí maderas para reparar, en ese tiempo fue el cuartel Recinto. scout. Entonces llegaron troncos y llegaron tablas cepilladas. Entonces nosotros, como, vamos a hacer Scout. una banca.
Y nos pusimos a hacer una banca. Hicimos la banca con tan mala idea que agarramos los palos y con las tablas cepilladas las forramos. No, es que es un asiento maravilloso. Pero llegó el padre Guillermo y se molestó tanto, pero no sabíamos por qué. ¿Qué nos dijo? Rústico no rústico. Sí, Que porque no se debía mezclar lo rústico con lo no rústico. Entonces, rústico no rústico. Eso no puede no ser. sabíamos si íbamos a desarmar la banca. Al final la banca quedó ahí. Pero esa fue una experiencia. No, pero el padre Guillermo fue otro pilar fundamental en el escotismo. ¿Cuántos años pasaron que después llegó el cura Guillermo? Tuvo otro padre un tiempo, No, no. Pero lo que pasó que llegó después el hermano Antonio. claro. Pero el hermano Antonio era un religioso, un hermano, no sacerdote. Entonces está el cura Juan, el hermano Antonio, y después llegó don Guillermo. Claro, el padre Guillermo. A ver, yo, por supuesto, yo trabajé con el padre Guillermo mucho. Además, él como capellán, él fue un líder en la comunidad, él tuvo que ver, él nos casó a mí con mi señora, etcétera. Pero quiero referirme un poco a lo netamente scout del padre Guillermo. También te casó. También. Parece que quería casarlo. Él Quería también. casarlo luego. A él también. Bueno, no les quería contar, pero a mí también. También. Después de mucho tiempo les voy a contar otra anécdota que no la puedo contar aquí porque... Si se puede, si se No, puede, no. adelante. El espacio. A ver, cuando yo ya crecí, cuando yo era novato, no teníamos jefe. Los jefes eran los ruteros que habían en aquel entonces después. Entonces iban, por ejemplo, campamento, los jefes, que no se llamaban aquel, eran jefes. Un día era uno, al otro día otro rutero, todos los días teníamos en campamento, de manera teníamos jefes distintos. Unos eran buenos, otros no, nos dejaban solos, hacíamos por la Y la manada en aquel entonces, la metodología era exactamente lo mismo que la patrulla, que la tropa. ¿Ya? Yo lo digo porque yo trabajé así, como Aquela, con Waldo Valenzuela. Hacíamos lo mismo. Ahí por allí estaba ubicado el local de la manada, una puertecita chica porque éramos lobos, teníamos que agachar. Y el local dividido en 4 espacios, igual que la patrulla, en 4. Las secciones rojos, azules, blancos, no me acuerdo cuál sería la otra. Y teníamos banderín, o sea, igual que una tropa chica. Entonces el padre Guillermo nos mandó a mí y a Waldo, como dice, los mandaban a curso, en julio del año 69 para el aterrizaje, alunizaje. Nosotros estábamos en Adeo, en la Copec, debajo de un camión porque estaba lloviendo, esperando un camión que nos llevara a Santiago para el curso. Y no pasó nunca un camión. Así que nos fuimos a la casa del padre, a la Plaza Arturo Prat, y ahí estaban todos los curas comiendo completo y viendo el alunizaje. Así que nos quedamos ahí. Y nos pasaron plata el otro día, como a las 5 nos fuimos en tren. Bueno, ahí nos mandaron un curso y ahí recién la metodología de manada, había una metodología manada de la familia feliz, ¿sí? El concepto de la manada, del libro de las tierras vírgenes, Roger ¿sí? Kipling. Donde la familia es uno. La manada anda toda junta, no anda dividida en grupos. Y eso fue entonces lo que aprendimos ya en ese campamento y volvimos ya aplicando la metodología que ya estaba, por supuesto, aplicándose en otros lugares, que era la metodología de la asociación. Y eso fue, el padre Guillermo nos mandó y en ese tiempo. Entonces nosotros fuimos y después yo posteriormente ya hice otros cursos de nivel avanzado, incluso en manada, y me parece que es lo que se está aplicando hoy en día aquí en el grupo. En el grupo, ¿te fijas? Pero eso fue en el periodo del padre Guillermo. Él tenía una visión formadora entonces. Creo que sí, porque el padre Santiago participaba del grupo Scout. Entonces ya tenía una visión. Entonces, claro. Porque no sé si es verdad lo que digo o no, pero el padre Juan yo creo que empezó con la experiencia, como dice Luis, de su hermano en Holanda. Y el librito. Y lo que él, y todo su espíritu, todas sus ganas, que le dio valor a esto. Y que el padre Guillermo después seguramente lo repasó con asunto metodológico, ¿no? Pero con su idea formadora, por eso me refiero, que él ya tenía intenciones de seguir avanzando en el tema del escultismo. Claro, entonces de ahí ya nosotros empezamos también a entregar nuestros conocimientos a los futuros jefes de manada y ya
Me parece que es lo que se está aplicando ahora, ¿no? Salvo modificaciones. ¿Quería hablar, don Luis? Sí, pero es que pone el micrófono para allá. Po. Ahí. Ya, si no lo resolvemos, pelea de pañolinas, no. Oye, no, con respecto al padre Guillermo. Guillermo, el cura era vivo también. Po. Posteriormente que se fue de aquí de Talca, él se fue a, no me acuerdo la comuna, pero la iglesia se llamaba Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima. Ah, no, aquí en Santiago. En Santiago. Y lo fuimos a ver, pero nosotros seguíamos al cura. O sea, cuando el cura estaba el Juan estaba en Santiago, íbamos nosotros, el Juan y el Zapato Guagua, y lo íbamos a ver allá a Santo Domingo. Y el cura se alegraba, nos ponía los ¿cuántos se llaman las fotos? ¿Ah? La diapositiva, el cura sacaba estas fotos. Y este otro cura, como nos sabía la debilidad que teníamos nosotros, nos hizo una competencia con su grupo. Y la debilidad que teníamos nosotros era en el morse. Sabíamos morse, pero no éramos tan pillos. Entonces el cura nos hizo un juego de morse. Entonces, tocar el pito y tenía que tal cosa. Y ahí nosotros perdimos. Entonces le dijimos al cura, usted padre, ¿usted sabía que nosotros estábamos mal ahí? Sí, dijo, pero es para que ustedes se pongan en la onda, decía, en la onda. Esa fue una de las veces que fuimos a ver. Perdón. Oye, y no dejar de mencionar del padre Guillermo y del padre Juan, las misas que ellos nos hacían en campamento eran ¿Ya? realmente, si alguien no era muy partidario de las misas, pero las misas en el campamento eran algo muy especial, ¿sí? Entonces el padre Juan, me acuerdo que ahí en Las Lajas, no sé si todavía había una piedra media cuadrada rectangular, que todavía estaba, y ahí hacían las misas, ponía un mantel blanco y todo. Y el padre Guillermo también, ¿te fijas? Entonces relacionando todo el tema de la fe, de que es un poco intangible, digamos, para los chiquillos estoy hablando, ¿no? Pero relacionado con el árbol, con el pajarito, con el sol, con el río, te hacía más cercano el tema de la fe, el tema de Dios, de la naturaleza. Y quizás por eso nuestro grupo también es tan apegado a lo que es la fe, a lo que es la religión, a lo que es la naturaleza. Tema que también se lo reforzamos a los obispos cuando querían echarnos de acá. ¿Sí? Nosotros también somos iglesia como grupo Scout. También somos iglesia y como iglesia también tenemos derecho a usar este terreno. ¿Sí? Eso. Una cosa que se... Perdón. Una cosa que se perdió acá hace mucho tiempo, bueno, es porque por la diversidad, o sea, hay gente que es católica, gente que no es católica, y uno no le puede decirle nada acá en el grupo, o sea, tú no puedes entrar acá. Lo que se perdió sí fue el Ángelo, cuando se leía el Ángelo en la mañana, después del desayuno venía la reflexión del Ángelo, y cada patrulla tenía que conversar y hacer algo con respecto al Ángelo de ese día, que también era algo bien místico que le gustaba a la gente en ese tiempo. Perdón la ignorancia, pero ¿qué es el ángelo? El Ángelo es como leer una parte de la Biblia y comentarla. Ah, y reflexionarla. Claro, Ya. eso es más o menos el Ángelo. Retomando un poquito el tema del padre Guillermo, ¿qué nos pueden comentar de él en campamento, tal vez? ¿Daba tanto como el cura Juan? Era más lento, no tan rápido como el cura Juan. Además que el padre Guillermo siempre iba con el padre, con el hermano. Claro. Hace un par de años atrás, no recuerdo el campamento. Pero parece Luis o Manolo que el padre Guillermo no estaba los 10, los 12 días. Parece que iba unos días, se venía. Sí, no estaban permanentemente allá en el campamento. Por sus labores que tenía acá seguramente. Ahora que les comenté del cura, me acordé, hace un par de años, unos campamentos atrás, me acuerdo que hicieron, fue antes de la cena de los 60 años, sí, que hicieron como hartas fotos en un campamento. Y llevaron un audio. Como les dije, nosotros éramos fanáticos de cómo saber cosas del cura, de que nos comentaran cosas. Y me acuerdo que pusieron el audio. Y cuando pusieron el audio nos dijeron que era la voz del cura Juan Olac. Y cuando empiezan a escuchar el audio y algo empezaba a comentar, parece que leyeron la historia del grupo.
con la voz del cura Juan. Con la voz supuestamente del cura Juan. Y cuando pasan los años nos dicen, no, que no era un audio del cura Juan, po, que era del. ¿Cómo se llama el cura de arriba de la Selva? ¿Perdón? Ya, el hermano Gerardo. Y ahí nosotros, la ilusión de haber quedado con algo. Después decíamos con el Byron, escuchamos la voz del. Y el Byron sabía porque el Byron estaba en consejo. Me decía, sí, era la voz del cura Juan. Y yo, era la voz del cura Juan. Con respecto, hablábamos de que nosotros somos un grupo modesto, El micrófono, por favor, don Luis. que somos un grupo modesto, de gente humilde, que hemos tenido acá. Yo me recuerdo, no los voy a nombrar, pero hemos tenido acá chiquillos de grupo que tienen, en estos momentos tienen una profesión muy excelente, son profesores, tenemos de todo acá, y uno de los que yo lo tengo presente, que no voy a dar el nombre, este chiquillo llegaba, pero mojado, con sus zapatillas rotas. Ese es el tipo de gente que llegaba a nuestro grupo. Su papá venía a las reuniones de apoderados de botas. Su papá, el papá de este cabrón. Entonces, yo lo tengo como ejemplo y una vez se lo comenté a él, pero no lo voy a dar a conocer a nadie. O sea, yo se lo comenté directamente a él. Lo Pero respetamos. tiene una profesión muy buena, pero súper humilde. Con respecto a lo mismo, acá en el grupo también tuvimos gente pudiente. ¿Te recuerdas de Loicasa? Kurt Volman, que estuvo en mi compañía. ¿Te acuerdas de Kurt? Kurt Volman, Vivía al frente ahí. al frente, el hijo del gerente de la aceitera, Kurt Volman. Loicasa, los Bendichos, los del nuevo siglo eran los Clavel. Al micrófono, Oye. don Luis, por favor. Los Clavel, esta cuestión. Había gente de plata, pero esa gente duró muy poco. Porque la calidad de vida que teníamos nosotros no era la calidad de ellos. Y yo les cuento que uno de estos chiquillos, el Pozo, el Pérez, el loco Pérez que decíamos, que era el dueño, el papá es el dueño de las viñas de la Casa de Maule, don Raimundo Pérez. Este compadre se llevó un saco de dormir, él a campamento que fuimos nosotros a Isla de Maipo. Nosotros con lo que le contábamos. Y el zapato guagua, que era el malo del grupo, en una zapato tarde guagua. le metió las ollas con tiner y la tetera con tiner dentro del saco para que cuando se metiera se pusiera todo. Oye, ese loco se emperró y no hizo, al otro día no hizo nada, se quería venir, fue a hablar con los jefes que le pagaran la avenida, que él tenía plata y el medio show. Por eso le digo yo, también hubo gente de plata acá y que no aportó mucho. Es más, les voy a contar, esto no se lo había contado a nadie en el grupo. Cuando tuvimos el primer problema con nuestro cuartel, yo fui a donde la señora que ahora en este momento es secretaria ministerial de Salud, la María Inés de Casa, trabajaba en la universidad y le dije yo, ¿usted me puede dar los teléfonos o la dirección del Paulo, del Miguel, por favor? Entonces me dijo, ¿para qué? Es que tengo un problema en mi grupo de scout, ellos estuvieron en los scouts, entonces a lo mejor me pueden ayudar. El Paulo trabaja en la aduana en Valparaíso. Y el Guillermo, son tres, el Guillermo, el Paulo y no me acuerdo cuál, Miguel, Paulo y Guillermo. Está en Estados Unidos. Y el Guillermo tenía un asunto de avícola en Pencahue. Entonces yo dije, bueno, por último, son familiares del que es administrador algo de plata en los pagos. Son familiares, son primos, que algo nos pueden ayudar, de alguna manera. Bueno, puerto corto, el de Valparaíso nunca estuvo en un grupo scout. El de Estados Unidos no me contestó. Fui al del Guillermo acá, me dijo, no, yo sé que estuve ahí, pero fue con como 2 meses nomás, ni me acuerdo. Esos fueron los Icasa, o sea, a mí me molestó, me dolió porque si entraron de esa puerta para acá, algo tiene que haber sentido. Pero no fue ningún aporte. Yo lo tengo patente. Y, como les digo, hay que ver para creer. Sí. Bueno, hay algo que se me quedaba antes de lo que mencioné.
Si hay algo que pudieran rescatar en 3 palabras que fue para usted ser scout, ¿qué sería? A ver, yo lo voy a hacer, pero no en 3 palabras. En 5. A ver, y la verdad, chiquillos, especialmente ustedes que son más jovencitos, para mí esto es lo importante. Es decir, estas anécdotas del padre Juan, esta historia del grupo, si bien es cierto, son importantes, pero más importante es qué tanto me sirve eso para mi vida. ¿Sí? Entonces, de las variables en mi formación como persona, como papá, como vecino, como esposo, como trabajador, como profesor, yo creo que un 50-60% tiene que ver con los scouts. ¿Sí? Lo que yo aprendí, lo que yo experimenté aquí, porque acá en nuestro grupo no se daban clases, no se dictaba, no se hablaba sobre cómo ser en la vida, se vivía. ¿Sí? El movimiento scout es vida, se vive, se experimenta, se construye, se juega, se llora, se ríe, se gana, se pierde. Y en esa frustración tú aprendes también, porque la vida después te va a entregar momentos que no son muy agradables. Entonces, eh, eso a mí me dejó el escautismo. ¿Te fijas? Ahora, si hablamos de cuestiones más puntuales, más específicas, el trabajo en equipo, ¿sí? El liderazgo, la solidaridad con otros, entender a otros, la empatía, eso se vive acá. Si bien es cierto, acá hay una relación de los chiquillos que era, no sé cómo será ahora, pero era parecida al bullying, ¿no? Acá, a los sobrenombres no, pues ves los sobrenombres, ¿sí? Pero acá nadie se chupaba. Y la ley que nos daba el jefe de tropa, la patrulla sale y llega junta. Eso era. En el campamento teníamos 2 días para salir a paseo, salíamos los 6 o los 7 y llegábamos los 7 juntos. Y si había uno que era más lento o que era más flojo, había que esperarlo. Y llegábamos juntos. Y eso, si tú lo aplicas en la vida ahora, oye, vamos juntos, salgamos juntos. No saca nada yo con tener mucho, pero y el otro, mi vecino, mi amigo, mi sobrino, mi tío, no tiene, hay que compartir. Y yo creo que eso es lo que nos dejó el escautismo. Se valora porque estamos en un mundo bastante individualista, entonces que nosotros como scout generemos esa diferencia es parte de nuestro sello como Claro. scout. Por eso que después que pasó la pandemia, yo me enteré que había muchos niños en el grupo, muchos jóvenes, perdón, muchos participantes. Y se los digo ahora, eso es para felicitarlos a los que están dirigiendo. Porque en un mundo, como dice Nacho, donde los chiquillos están encerrados en su computador, en su teléfono, ¿te fijas? Venir acá a pintar, a construir una banca, ¿te fijas? A arreglar una puerta, a barrer, y no calza, pero sí calza en el mundo scout. Y eso te va a servir después. Y eso me sirvió a mí. Así que gracias al padre Juan por todo eso. Oye, Por acá. a ¿Qué ver, más? Bueno, yo, no. a ver, ¿qué me dejó a mí el haber pertenecido al grupo Scout y particularmente al grupo Nuestra Señora de la Paz? Em, Como decía Willy Rojas, yo eh, estoy totalmente de acuerdo con eso. Me entregó formación, ¿ya? Yo también creo, no sé en qué porcentaje, pero gran parte de lo que yo he sido en la vida, uno ya está en el último, a lo mejor nos están entrevistando antes que... sí. ¿Cómo nos descubrieron? ¿Cómo nos descubrieron? Estamos en el último tercio de la vida. Ahora o nunca, ahora o nunca. Eh, pero de lo que he sido en la vida, ya gran parte de eso ya es por la formación que me dio el grupo Scout. ¿Ya? Y ahora, si vamos a cosas más concretas, ya, a ver, nosotros hablábamos mucho del amor por la naturaleza, ¿ya? Hoy día se habla de la ecología. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Cuidar la naturaleza. Nosotros somos parte de esta naturaleza, ¿ya? Y bueno, vemos que hoy día están matando el mundo, o estamos matando el mundo, ¿ya? Todo lo que se habla hoy día de calentamiento global, no es que se hable, ¿ya? Es que es así, ¿ya? Miren lo que está ocurriendo en España
hoy día. Las Ya. inundaciones. Inundaciones, ¿ya? Bueno, y eso es porque no hemos amado la naturaleza como se debe, ¿ya? Esas cosas concretas uno las aprende en el grupo Scout, ¿ya? Y efectivamente, ¿ya? Se vive en comunidad. Los lobatos, decía Wille, ¿ya? Claro, es una manada, ¿ya? Y se vive en familia. Los Scouts, las patrullas, ¿ya? Salíamos todos juntos, llegábamos todos juntos, ¿ya? Vivíamos en comunidad. Y el ser humano vive en comunidad, ¿ya? Los lobos solitarios, ¿ya? Son una especie que rompe, digamos, la naturaleza humana. ¿Mm? Quizás los más grandecitos habrán visto una película en Náufrago, ¿ya? Wilson. El Wilson, ¿ya? Es tan importante vivir en comunidad que se inventa Un amigo. un amigo, una persona, ¿ya? De una pelota, el Wilson. Ujú. Así somos los seres humanos. Los seres humanos no somos individuales, somos colectivos. Vivimos en comunidad, ¿ya? Y eso se aprende en los Scouts. Eso por mi parte, Nacho. Gracias. Bueno, a mí el grupo Scout me dio, me dio muchas cosas. Primero que da la formación de mi casa. Segundo, mi grupo. Yo de acá recibí la formación como para trabajar, eh, trabajar con gente, trabajar con equipos, y luego de acá me fui a estudiar al industrial, luego me casé, antes de casarme entré a bomberos, que es mi orgullo, donde he formado a muchos bomberos nuevos, porque actualmente soy instructor de la Academia Nacional, formador de bomberos. Y hace poco tiempo atrás recibí mis 50 años de bombero Felicidades. y me siento orgulloso personalmente porque son muy pocos los que llegan a los 50 años. Yo he conocido muchos voluntarios en mi compañía, en la cuarta primero, que ojalá que no lo vean estos los de la cuarta, los de la quinta, porque la cuarta es mi compañía. Y he visto muchos chiquillos que no alcanzan a llegar a los 10, a los 15, a los 12. Yo siempre digo, cuando le hago las clases, los cursos, los primeros 4 años son los más difíciles. Es lo mismo que acá. Aquí, si tú duras un año, el próximo año vas a seguir llegando al cuartel porque te gustó. Porque si no te gustó, en el campamento te vaya a venirte a mitad de campamento. Tenlo por seguro. Y eso ha pasado muchas veces. Y como les digo, el grupo me enseñó eso, la formación de poder ser capaz de trabajar con gente. Y creo que gracias a la formación que me entregó el grupo, mis jefes, estoy acá, comentándole lo que ha sido mi vida en el grupo, el trabajo que se ha realizado. Y yo siempre lo he dicho poco tiempo atrás, no veía el grupo muy bien, pero hace 4 o 5 años atrás yo estoy diciéndole a la jefatura en campamento, le agradezco. Porque está vivo.
Siempre he sido el Bueno, nombre. solamente para volver a decir lo mismo que repitió Willy, a los muchachos nuevos, ojalá que toda esa experiencia pasada les sirva de algo. Y sé que les va a servir. Aquí lo más importante es el compañerismo entre todos ustedes, la ayuda mutua, el respeto y trabajar en grupo, en conjunto, todos con una meta. Hacerse planes, por ejemplo, si ahora van a ir de campamento, no sé cuánto van de campamento, planificar el campamento y todos colaborar con eso. Porque el que colabora después recibe su fruto. Es como lo que están haciendo ahorita, que veo que están pintando acá. Todas esas cosas se van valorando con el tiempo. Pero el que lo hizo, más va a valorar. Entonces todos tienen que hacer algo dentro de este grupo para después valorarse ustedes mismos. Así que eso es para ustedes, que ojalá este grupo siga como está así, creciendo y formando gente de bien, que es lo más importante en todo esto. Bueno, ahora sí, ya llegando al término de nuestro episodio, quería darme el lujo de agradecerles, ¿ya? Por primero los años que estuvieron dentro del cuartel en servicio, por hacer que nuestro grupo sea nuestro grupo, por el sacrificio que tuvieron, por la ida a Santiago, que fueron a Deo tal vez, fueron en tren, fueron en avión, vaya a saber Dios, pero aún así consiguieron su objetivo, que era formarse, y hoy en día el grupo está activo y es por ustedes. Agradecerles por entregarnos un maravilloso grupo. La verdad, yo creo que como ustedes, hay jóvenes que también anhelan llegar o ser como ustedes. De verdad que muchas gracias. Que sin ustedes el grupo no sería nada de lo que es hoy en día. El grupo sin historia, sin pasado, no va a ser nunca un grupo en futuro. Así que agradecido por su tiempo, agradecido por todo. Don Willy. Mira, solo nombremos, ayúdenme. Toño Vergara, Manuel Cabello, porque va a quedar grabado, creo. René Retamal, Claudio Díaz, Hernán Navarro, Patemula, Mamerto Rocco, Juan Rosales, Juan Rosales, bueno, Waldo está en Santiago, pero de los Waldo antes que Valenzuela. nosotros, Waldo Valenzuela, lo nombré delante, son personas que hicieron también historia Icónica. acá, po. Historia, ¿te fijas? Bernardo Edo. Bernardo Aedo. Sí, Sí, pero más reciente, La Bernardo. Martita. la Martita que ya no está con nosotros. Gente icónica que ha pasado por nuestro grupo. Antes que los hermanos eh, Aedo, que fallecieron hace poco, estuvo el Choche Aedo. Ya, el Choche Aedo, ya, todavía recuerdo un campamento con un sketch que él hacía. Espere un neque, espere un neque. ¿m? Era la típica, seguramente se sigue haciendo, digamos que había un calcetín, sacaban un calcetín que lo tenían al lado, en realidad, no en la olla, porque era así. ¿Ya? Pero hay gente que efectivamente hay que recordarla, ya, y de entre los que yo más bonito recuerdo tengo es de Toño Vergara. Sí. Bueno, este capítulo va en dedicación a todos ellos. Po. Sí, oye, a ver, quiero también agradecer a ti por el trabajo que estás haciendo, a Byron que me parece que empezó y que siga, a Rodo que insistió en que viniera para acá, que viniera, que viniera, que Llamaba viniera. cada rato. Ya va acá. Pero esa es la constancia que dejó el padre, pues, ¿ves? Hay que lograr. Había leña, siempre hay leña. Así que gracias a ustedes también por eso y a los chiquillos que están actualmente en el Consejo de Grupo. Ñeque, si nos necesitan, estamos. Si no, no vamos a venir porque no queremos parecer intrusos. Pero por ahí hay gente. No, gracias a ustedes, la verdad. Gracias. Y como podcast y como usted dijo, con Don Rodo le tenemos un presente. Así que la Anto va a pasar a entregarle un pequeño presente por la participación y el alemán también por la participación de ustedes en este maravilloso capítulo. Sobrenombre. Siguen los Sobrenombre. sobrenombres. Sí, pásenlo, chiquillos. Un pequeño presente por haber participado con nosotros hoy en día.
Que lo abran. Que lo abran. Una crema. Oh, qué bonito. Muy bonito. Muchas gracias. No, gracias a usted. Muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Oye, Así y es. como somos scouts, vamos a terminar el capítulo de una buena forma, con un fuerte matemático, para poder terminar este precioso capítulo. Así que a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Ah, se demoraron. Ah, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. A ustedes.